Le pediríamos a continuación a Carlos Lara, que como les decía es un experto en el tema de diseño de política cultural, que viene de la Universidad Autónoma Metropolitana, teniendo campus Xochimilco, que haga uso de la palabra igual, entre 10 y no más de 15 minutos, por favor, Carlos, gracias. Claro que sí, maestro. Bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores de este gran esfuerzo. La realización de un evento tan importante y tan focalizado, diría yo, por difundir, ¿sí?, uno de los patrimonios pues más diversos, más ricos que tiene nuestro país. Cuando me invitaron, yo pensé básicamente en estructurar en 5 puntos generales esta ponencia, todos dentro de un marco que me parece fundamental, un marco socioantropológico de qué es lo que está ocurriendo, por qué de repente la comida de una determinada nación se convierte, o por qué hablamos de esta cocina de autor, cocina fusión, qué está pasando, pues que se está convirtiendo en una especie de moneda social, ¿sí? Existen, como bien ya se comentó muy atinadamente, algunos compromisos que tiene México con organismos internacionales, en particular con UNESCO, que van más adelante que su legislación misma, ¿no? Esto es una realidad en muchos temas, particularmente en patrimonio cultural. Estamos sumamente rezagados en materia legislativa, pero en cuanto a tratados y compromisos internacionales, como país compromisario, estamos asumiéndolos cada vez con mayor intensidad. La primera consideración es que toda la conservación y la innovación de todo patrimonio inmaterial, como es el caso de la comida y esta base creativa que tiene, toda esta conservación e innovación de un patrimonio intangible genera, ¿sí?, detona, digamos, la recuperación del patrimonio cultural tangible, generalmente. Una segunda consideración es que la cocina regional, como decía, la cocina regional mexicana, está comenzando a ser una moneda social en el marco del México emergente que pretendemos ser. Voy a abundar un poco más adelante en ello. Los desarrolladores de marcas que hacen trabajos semióticos, sociológicos, antropológicos, coinciden en que hay 3 tipos de México actualmente, 3 Méxicos, no 3 tipos, 3 Méxicos. Un México residual, que es aquel pues que ya pasó, ¿no?, pero que hay gente que comulga con ese México. Un México le llaman dominante, que es el que tenemos ahora, que tiene una cierta presencia en la región y en el mundo, y un México emergente, que es el que se desea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las marcas, muchas de ellas que tienen que ver con comida, la comida atraviesa estos 3 Méxicos, ¿no?, estas 3 visiones de México, pero hay marcas, hay productos, hay servicios que tienen que orientar sus discursos hacia un determinado segmento de estos mencionados. Bueno, la cocina mexicana contemporánea de autor o fusión o como gusten llamarla, está experimentando lo mismo que la arqueología, en cierto sentido, con ese paso, ese tránsito al arqueoturismo, lo mismo que la ecología con el ecoturismo, que la artesanía con el denominado fine art, de alguna forma, con el folclore y este denominado neofolclore. Estábamos escuchando en el inter de la sesión anterior a esta, una fusión espléndida de los Beatles con mariachi, ¿no? Es un ejemplo del neofolclore, de esa reinterpretación que se hace de los elementos de identidad cultural de otras naciones y una apropiación y exposición. En la modernidad, a mí me gusta utilizar en este ejemplo no modernidad y transmodernidad, sino modernidad y modernidad líquida. Comulgo mucho con esta teoría del sociólogo Zygmunt Bauman, en la que habla pues de esta modernidad que está caracterizada por la liquidez, ¿sí? Todo es líquido, todo es efímero, y esta idea
con un trabajo muy acucioso de un pedagogo catalán de nombre Joan Ferrés, que ha estudiado mucho la conducta humana orientada a la pedagogía y que de él traigo un término que me parece fenomenal para explicar este tránsito del marco que quiero ubicarlos, y que es el zapping actitudinal. La tesis de Ferrés es: el zapping ha dejado de ser una actitud ante el televisor para convertirse en una actitud ante la vida, ¿sí? Hacemos zapping a todas horas y de mil maneras distintas, ¿no? En mis tiempos, y no soy tan adulto, ¿sí? Pero solíamos salir todavía, ¿sí? Vamos de reventón un fin de semana, un sábado, a un solo sitio y volver a casa, ¿no? Hoy existe la precopa, ¿sí? Hasta el after party hay como 4 movimientos, ¿no? Y 4 tipos de desplazamiento distintos. Se hace zapping también en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, se hace zapping también en el voto electoral, ¿sí? Y por supuesto en la forma y los estilos de comer, ¿no? Este marco socioantropológico lo cierro con unas 3 consideraciones que hace una antropóloga norteamericana, Margaret Mead, quien hablaba de una premisa fundamental. Para que una tradición sea tal, dice, debe perdurar por lo menos 3 generaciones. Esto cada vez es más difícil, ¿sí? Para poder sostener estas tradiciones, y hablaba de 3 etapas: la prefigurativa, no, la postfigurativa primero, una cultura en la que los niños aprenden primordialmente de los mayores, ¿no? Creo que esa es la que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Después habla de la cofigurativa, esta etapa en la que tanto los adultos como los niños aprenden de sus pares, y viene después introduciendo la prefigurativa, en la que los adultos también aprenden de los niños. Esa es la etapa que estamos viviendo ahora, ¿no? En términos de cocina, eran las abuelas anteriormente las que determinaban qué se comía en casa. Hoy son los niños los que determinan esto, ¿no? Y quienes son padres de familia saben a lo que me refiero. Entonces, este marco socioantropológico, la cocina en el mundo y particularmente en México, pues ha transitado a un nuevo estadio a partir de una reapropiación de los elementos que la componen y por ende de una reinterpretación en la forma de presentarla, o mejor dicho, de proyectarla. La cocina mexicana contemporánea, de autor, fusión o como gusten denominarla, se ha constituido como uno de los elementos de recreación de la identidad cultural por antonomasia, a través de festivales, a través de talleres, a través de exposiciones, a través de degustaciones, pero todo esto como esfuerzos aislados, de forma coyuntural, no estructural. Entonces, si vamos a hablar de políticas públicas, es transitar de lo coyuntural a lo estructural. Y las políticas públicas pues tienen pilares fundamentales para considerarse como tal, ¿no? En estos esfuerzos de talleres, exposiciones y degustaciones, incluso esfuerzos de la iniciativa privada, ¿sí? Algo han hecho gente como Enrique Olvera, la señora Tita Ramírez Degollado con su restaurante El Bajío, Tito Briz, Guillermo González Bernstein, Ricardo Muñoz Zurita. Algo han hecho muy bien, ¿sí? Para que la comida que ellos ofrecen como comida fusión, ¿sí? Tenga esa especie, o sea reconocida como una especie de moneda social a la que la gente le da un determinado valor, ¿sí? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué han hecho bien? Son casos de éxito tanto en el concepto de promover este tipo de comida, como envolverla, cómo presentarla, ¿sí? Cómo acompañarla, que han hecho industria, y eso es muy importante. Si algo requiere México en este momento, y yo lo he dicho en otros ámbitos, por ejemplo en el del cine, abro un paréntesis, muchos critican poniéndose la chaqueta de comentólogos cinematográficos, de que la película de Derbez es un bodrio, ¿sí? Bueno,
para gustos, ¿no? Para mí es una excelente realización. Nosotros los Nobles es una excelente realización. Tantas de las que se han hecho últimamente, pero sobre todo no solamente por recrear una parte de la identidad mexicana, sino porque están generando industria. Y eso es lo que no se ve, y eso es lo que no se valora muchas veces. No son pocas las secciones periodísticas, las secciones o canales, incluso temáticos, que existen hoy en día sobre comida de todo tipo de nacionalidades, particularmente comida fusión. No son pocas tampoco las universidades y los centros de enseñanza que han abierto carreras, especialidades y prácticas con renovados programas de estudios en la materia, ¿sí? Sin embargo, insisto, no existe una política pública, ¿sí?, debidamente articulada en la que iniciativa privada, universidades, centros de investigación estén bajando de una forma, ¿sí?, ordenada pilares mínimos de cómo se podría enmarcar la cocina mexicana en una política pública. Y aquí debo decir y debo enfatizar una cosa: a diferencia de otro tipo de patrimonio, la comida, ¿sí?, y así viene en la declaratoria, no tiene las restricciones que tiene el patrimonio material o edificado. Es un bien cultural al cual se da, digamos, esta libertad, ¿sí? No es lo mismo que una pirámide, ¿sí?, que se vuelve intocable, ¿no? Y más si entra el INAH, pues más intocable todavía, ahí no puedes hacer nada, ¿sí? No puedes ni tocar la ley de monumentos del 72, no puedes hacer una ruta turística, porque ellos dicen que la ley únicamente les obliga, ¿sí?, a poner al servicio de los visitantes. Oye, pero puedes potenciarla, puedes pasar y hacer un esquema de arqueoturismo. No, es invasivo, en fin, pero no se mira esa parte de los programas de manejo, ¿sí?, y estas normatividad que existe para poder llegar a un punto de equilibrio. Entonces, en ese sentido, la comida tiene esa diferencia que pueden utilizar ustedes a favor, precisamente para echar imaginación, para seguir desarrollando esa comida fusión. No es la declaratoria que hizo UNESCO, no es limitativa, ¿sí?, precisamente porque estamos hablando de elementos que son y que se prestan para hacer una reproyección. En términos generales, hablando de patrimonio en general, pues yo les diría, sí hay principios como el principio de inmutabilidad relativa que proponen estudiosos brasileños, el cual nos dice, bueno, pues siempre y cuando no se convierta, una declaratoria no se convierta en una expropiación. Y tiene razón, ha habido casos en los que por ejercer tanta presencia del Estado y por querer adaptar o mejor dicho, conservar y proyectar un determinado sitio, terminan adaptándolo más para el extranjero, olvidando, ¿sí?, a quienes viven ahí. Pasa lo mismo, pongo dos casos muy polémicos, ¿sí?, Pineda Cobalín, una empresa muy exitosa, pero que siempre se reclama el hecho de que la forma en que se apropia, ¿sí?, de ese imaginario que no es de ellos, ¿sí?, o las empresas orientales que vienen aquí se apropian de la herbolaria mexicana, hacen industria y la comunidad receptora de esa herbolaria no ve un peso tampoco. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, porque no hay legislación, no hay normatividad. Entonces llegamos siempre tarde. En México siempre llegamos tarde a ese tipo de cosas. Se habla de industrias culturales, bueno, muy bien, es un muy buen discurso, pero no existen, O sea, díganme en qué leyes existen. Y todavía no hay un debate serio en el que se enmarque si es industria creativa, industria cultural, industria de los contenidos, industria de los formatos. En fin, todos los países lo han resuelto de diferente manera. México se ha quedado también ahí a la saga. Entonces, finalmente, en el marco de la cocina mexicana, en el marco de una política pública, de acuerdo a estudiosos, un Tomás Egea, un Pablo Latapí, que se han dado a la tarea de ofrecer elementos para el estudio de las políticas públicas,
nos hablan de 7 pilares fundamentales. El primero de ellos, que debe tener una política pública que se precie de ser tal, es la legalidad, la continuidad, perdón. El segundo es la legalidad. El tercero es la participación ciudadana. El cuarto, la coordinación. Un quinto, que será una relativa autonomía presupuestal. Un último, que sería la transparencia. En el caso de la cocina mexicana, una continuidad para poder lograr un mejor desarrollo y pasar de los esfuerzos coyunturales a algo ya más estructurado. La legalidad, bueno, pues en la charla anterior, en el panel anterior, ustedes vieron la importancia de las marcas colectivas registrables, en fin, desde eso hasta convenios de colaboración, ¿sí? Deben tener ese marco de legalidad. Una participación ciudadana, bueno, para garantizar en la medida de lo posible la pervivencia de estas tradiciones, ¿sí? Y de estos elementos que nos dan identidad. Una coordinación para hacer de sus programas acciones transversales. Esto es muy importante, sobre todo que en este gobierno se ha enfatizado mucho ese esfuerzo por hacer transversal y ya no sectorizado los esfuerzos. Una relativa autonomía presupuestal, bueno, para poder diseñar y proyectar conforme a las necesidades propias del desarrollo de este sector productivo lo que más se requiere, y una transparencia, por supuesto, para rendir buenas cuentas. En ese sentido, creo que lo que hay son compromisos, ¿sí? Como un país compromisario con determinados acuerdos internacionales, con determinadas declaratorias. Lo que no existe es una adecuada coordinación para que pasemos de estos esfuerzos, de los programas, mejor dicho, a asumirlos ya como políticas y desarrollar de manera integral un sector que demuestra cada vez más que es productivo, que es creativo y que le está dando un nuevo rostro, ¿sí? al México que se busca. Yo les decía de este estudio o de esta categorización que se hace, los sociólogos parten de que los países, todos los países tienen su historia. Eso es una verdad innegable. Todos los países tienen su historia, pero pocos, dicen, tienen su narrativa. Entonces hay países que vienen trabajando su narrativa de una forma muy peculiar. Los chinos, Japón, y que están trabajando de una forma muy estratégica, no su historia, su narrativa, en el marco ya no de una visión residual, no de una visión dominante, sino en el marco de naciones que se denominan incluso emergentes. Y si ustedes se fijan, ¿por qué? ¿Por qué son naciones emergentes o países emergentes? Porque están haciendo industria en cada una de sus… y si se fijan, es industria cinematográfica, es industria, esto del Gangnam Style, no fue un tiro al aire. O sea, es producto de una estrategia del gobierno que está centrada en esta nueva narrativa, ¿sí? De un movimiento que comenzó hace 10 años y que apostaron a hacer una política pública que invirtiera en industria cultural, y ahora se están viendo los resultados. Ya va Hollywood a China también. O sea, hay todo un intercambio y esa es la parte que yo no veo en el país, ¿no? Ahí la dejo y luego comentamos. Muchas gracias a Carlos, le damos un aplauso también, por favor. Gracias, se ha incorporado al panel y le damos la bienvenida, y también le damos la palabra a Gabriel Padilla. Él es coordinador de promoción y exportaciones de la Zagarpa y nos va a hacer el favor, pues, de hacer su presentación inicial, igual en este mismo formato, en un máximo de hasta 10, 15 minutos no más, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días o tardes a todos. Bueno, importante destacar aquí el reto de esta reflexión que nos invita este panel sobre políticas públicas. Vamos a tratar de contextualizar desde el punto de vista de la Secretaría de Agricultura cómo hemos venido construyendo el reto de que el impulso de la gastronomía realmente sea como una transferencia de bienes públicos a todo este sistema holístico que está involucrado, no nada más
la parte de la restauración, el buen comer, la buena mesa, sino cómo realmente se convierte en bienes públicos para el fomento y preservación de la producción y sobre todo lo que está implícito detrás de la producción, que son pues realmente los productores que realmente es donde debemos de focalizar políticas públicas para preservar la producción y salvaguarda de ingredientes que se han convertido en el patrimonio. Primero, entender también que la Declaratoria del Patrimonio Inmaterial concedido a México, a su cocina tradicional, está fundado en un expediente sobre un modelo de la cocina tradicional de Michoacán. Es interesantísimo que estudien, que puedan entrar a la página de la UNESCO, busquen el expediente de México, porque se van a dar cuenta que pues se ha venido difundiendo erróneamente este concepto del patrimonio inmaterial de la cocina tradicional mexicana. El reconocimiento se ha hecho hacia el modelo michoacano, con particularidades que costó cerca de unos 12 años de documentar, de ingresar pues por muchos intentos y la UNESCO rechazar el expediente. Sin embargo, se encontró dentro del modelo michoacano una parte holística, integral, donde se preservan formas culinarias, utensilios, la domesticación del tratamiento desde plantas, insectos, animales, lo que está alrededor de la milpa, lo que sucede alrededor de la milpa. No nada más en la producción de maíz, sino lo que se puede producir alrededor de la milpa, el frijol, la calabaza, los quelites, lo que significa en este país producir maíz, el maíz, la base de la alimentación, lo que implica en el desarrollo rural y el reto que implica porque normalmente está tan enquistada en la parte cultural que es donde realmente hay una economía de subsistencia que está alrededor de esta producción y que pues ha venido siendo una preocupación constante desde que surgió la Declaratoria del Patrimonio, pues ha sido la Secretaría de Agricultura que ha venido acompañando al conservatorio en cómo buscar mayor integración para la búsqueda de bienes públicos. Hoy, ante el anuncio y ante este boom del conocimiento y auge de la cocina, pues pareciera que existen intentos aislados desde la parte turística. Queremos todavía que hay un gran reto por perfeccionar las rutas gastronómicas. Como bien lo decían aquí, a veces hay acciones de diversas instancias que limitan la explotación, el conocimiento, la diversidad que hay de las rutas gastronómicas. Sin embargo, hay un planteamiento, hay una base, hay un planteamiento que falta sí articularlo, integrarlo, pero hay una base ya documental de estas, creo que 18 primeras rutas gastronómicas que se documentan bajo el auspicio de la Secretaría de Turismo, pero que le falta integralidad, que le falta todavía este esfuerzo de que esté presente la parte no nada más de a dónde ir a comer, sino realmente que esté conectado con la parte cultural, con la parte de las tradiciones, con la parte de la producción y los productores. La otra parte es lo que estamos haciendo y cómo concebimos como bienes públicos dentro de la Secretaría, donde tenemos retos y donde pues aquí en esta Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento de las Exportaciones que presidimos, pues que nos toca esta parte de la promoción de lo que hay de la producción y que hemos hecho que a través de la gastronomía crear un programa que antes
por muchos años México no hacía promoción de su sector agroalimentario y no hacía promoción en el extranjero como un sector como tal. Nos hemos convertido como la agencia, una agencia de promoción de exportación, una agencia de promoción de la comercialización en mercados nacionales, pero en el mercado internacional hay una parte importante. Hoy en día pues estamos saliendo a 36 pabellones internacionales de alimentación para la promoción de los productos mexicanos, tanto de frescos como de pescados, como de cárnicos, como de procesados. Y bueno, pues es una política que se traduce realmente en un bien público, porque somos un país que, como lo hacen otros países y muchos de América Latina, pues que nos hacemos presentes a nivel internacional con la presencia de los mismos productores. Pero hoy en día pues está creciendo, este es el 5.º año donde México va a romper récord de exportación de agroalimentos. Creemos que un factor fundamental ha sido la promoción internacional, no nada más en la presencia de los pabellones internacionales. Por primera vez están destinando recursos públicos para que se estén haciendo complementos financieros con el sector privado para estar haciendo la promoción del cómo usar o cómo preparar alimentos con bases culinarias o con ingredientes mexicanos. Por ejemplo, estamos haciendo una campaña en China, en Japón, estamos saliendo con las campañas de carne de cerdo, de carne de res, de dar a conocer el abulón mexicano en Asia. Estamos dando a conocer todo lo que es langosta, la parte de producción de escama, toda la parte que ha sido muy importante, la de, sobre todo en nuestro mercado más importante, que es Estados Unidos, que nosotros somos como la huerta para Estados Unidos. El 70% de las frutas y verduras que consumen estos 300 millones de habitantes en Estados Unidos son mexicanas. Y son de estas cuestiones que poco se habla en México, pero que hoy alcanza una cifra nada más de frutas y verduras, es un negocio aproximadamente de 11,000 millones de dólares. Tan solo en tomate, pues significó un rompimiento de un récord el año pasado de 1,800 millones de dólares. Eso significa que así como para otros países, como por ejemplo España es la huerta, yo digo que España es la huerta para Europa, pues así nosotros somos la huerta para Estados Unidos. Y que a veces había un estudio, decían a los estadounidenses que si sus frutas y verduras las consumieran, les ponían opciones de 5 países y ponían en una escala al último de los últimos países como preferencia de consumir frutas y verduras de México. Y luego venía la retroalimentación que se le decían a estas consumidores o estas amas de casa y le decían, ¿sabía usted que lleva más de el 70% de lo que usted viene consumiendo en los últimos 20 años son procedentes de México? Y yo creo que es urgente entrar, normalmente la producción, los productores, pues normalmente, y sigue siendo muy común dejar la producción en la frontera para que sean los brokers, sean los comercializadores de Estados Unidos los que hacen esta penetración dentro de Estados Unidos. Nosotros nos falta penetrar Estados Unidos, es nuestro mercado natural, no le tenemos que tener miedo, al contrario, es una ventaja, no es una posición, pero que nos tenemos que sumar a más pequeños productores a estas cadenas de suministro de productos con calidad. Si focalizamos políticas públicas que estemos apoyando a los pequeños productores, a dejar que los programas voluntarios de certificación de buenas prácticas de producción, de disminución de riesgos de contaminación, y hacemos que estas prácticas en la producción tengan los medios, los pequeños productores, para apropiarse de tecnología, para apropiarse de la calidad, para apropiarse
de lo que los mercados están interesados y que es la preocupación sobre la inocuidad, sobre la sanidad. Nosotros, a través de un programa que se llama México Calidad Suprema, destinamos fondos, aproximadamente unos $7 millones estamos fondeando anualmente. Estos fondos que se mezclan y llegan, superan la inversión a aproximadamente más de 100 millones de pesos, pues estamos apoyando anualmente a que 55,000 productores cada año estén alcanzando estos niveles de certificación que nos está permitiendo tener una plataforma de exportación. El año pasado México, pues con esos esfuerzos, se logró colocar en la 14ª potencia de agroexportación de productos a nivel mundial. Lo que el reto necesitamos hacer que la apropiación de que mucho más pequeños productores se vuelvan exportadores indirectos. Tampoco queremos estas ideas de ir al campo y transformarlos para que sean empresarios y que sean los exportadores. Pues yo creo que tenemos un reto en el país, más bien es encadenándolos. Y en el mercado interno yo siempre he dicho que este impulso de la gastronomía tiene que generar una conciencia en las localidades, en los estados, de hacer una preferencia a consumir lo que se produce en las localidades y las regiones. Ha sido impresionante ver casos de negocios o empresas, agroindustria o empresas del sector turístico que aunque estén en la costa, estén en el Pacífico, estén en el norte, tienen que hacer sus compras, pues muchas desde la central de abastos de la Ciudad de México, cuando realmente se deberían de estar generando las posibilidades de hacer suministros permanentes todo el año con la calidad que están deseando es el sector servicios, sobre todo el sector turístico, de consumir los productos que se producen en una región, una localidad. Yo creo que ahí hay un reto importante porque sería la posibilidad y viabilidad de hacer la conexión a través de políticas públicas sencillas, hacer esta conexión que nos hace falta en este país para detonar desarrollo económico en localidades y en regiones que sobre todo se vuelve muy desigual. Si de por sí el México es muy desigual, pues en los mismos estados, entre pasar de unas comunidades urbanas o a las rurales, pues yo creo que ahí puede ser un motor de crecimiento económico y de viabilidad. Creo que la gastronomía le ha pasado con esta difusión, pues con esta invitación también lo que está propiciando con este foro, pues es darle integralidad a las políticas públicas. Tal vez lo que no sucede en otros países en América Latina, pues, y que lo tiene México, es que primero somos, así como pasa que primero somos mexicanos, antes de una diferenciación de estrato social, o antes, lo mismo cuando le preguntamos a un indígena, a un tzotzil, o le preguntamos, ¿qué eres? Y primero ellos dicen, soy mexicano, y luego ya son sus razas indígenas, sus etnias, pero primero se manifiestan como somos mexicanos. Y eso nos permite en este país convivir en una armonía, digámoslo así, donde no tenemos un problema de diferenciación. En la mesa de un mexicano, en la mesa de un restaurante conviven nuestras etnias, siempre estamos en contacto. Es algo que sucede en México y que la comida mexicana vuelve a recrear este sentimiento. Y a través, pues el mexicano, a través de estos ingredientes, no importando la estratificación, las etnias, pues nos une, la comida tiene que ser un referente de unidad nacional. Y yo creo que esta exaltación por los ingredientes, pues nos ha hecho que
políticas públicas como la promoción comercial, como las campañas publicitarias que estamos bajando con organizaciones, los propios esfuerzos de exportación, pues yo creo que por primera vez estamos buscando o se está potencializando gracias a estos llamados del fomento de la gastronomía. Lo decía hace unos momentos en conferencia de prensa, pues ayer hubo una distinción, el Senado de la República por primera vez saca un punto de acuerdo en el Senado y da una instrucción a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Turismo Federal para que implementemos acciones conjuntas por primera vez en la historia en este país para promover una actividad conjunta de una política pública conjunta que se vea coherencia y bueno, pues este es el reto que tenemos que construir en los años por delante. Yo termino aquí mi intervención para invitar a la reflexión o al panel de preguntas. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido muy interesante, en realidad ha sido muy interesante las tres presentaciones. Yo los felicito porque se han animado a participar en este panel en particular. Yo he aprendido muchísimo, me ha parecido interesantísimo los diferentes aproximaciones y si me permiten querría hacer una reflexión de 5 minutos para dar paso después a las preguntas de ustedes sobre algunas de las cosas que oí y también de algunas de las cosas que no escuché en este panel. En primer término, hablamos mucho de política pública aquí, así se llama el panel. Yo de lo que sé es de turismo, a mí me ha tocado desarrollarme durante algunos años. Y saben ustedes que los fundadores de Cancún, los creadores de Cancún, acuñaron un dicho. Y ese dicho, porque al principio cuando hicieron Cancún, pues digamos, estaban inventando algo que se inventaba todos los días. Entonces siempre decían, oye, a ver, ¿qué entiendes por entiendes? ¿No? Entonces aquí no hemos hablado de que es una política pública y creo que en atención a ustedes sí que me parece importante pensar que una política pública es la suma de los recursos, de los esfuerzos, de los instrumentos, ¿no?, que tiene el Estado y que los pone sobre la mesa alineados en la misma perspectiva. El tema de fondo es acá, que en México muchas veces hacemos política de gobierno, menos veces hacemos política pública y casi nunca hacemos política de Estado, ¿no? Y trato de explicarme, ¿no? O sea, política de gobierno es cuando una dependencia como la Secretaría de Turismo inventa esta cosa de las 18 rutas gastronómicas, ¿no? Lamentablemente con una miopía pues prácticamente enciclopédica, ¿no? Porque las personas, según conocemos, no viajan en rutas propuestas desde el lado de la oferta, ellos construyen sus propias rutas en función de sus particulares intereses y en todo caso responden a un producto armado por el sector privado que lo pone sobre la mesa al mercado. Y por eso, hoy en día, nosotros hemos hecho recientemente un estudio de este tema de las rutas gastronómicas y las rutas de México que se anunciaron hace 2 años, con agencias de viajes de México descubrimos que nadie vende las rutas, simplemente. ¿Por qué? Pues porque nacieron desde un escritorio de una oficina pública pensando, qué buena idea, vamos a llevar a los turistas a que visiten los viñedos en Ensenada y en esa misma ruta pues que vayan a Los Cabos, ¿no? Pues como queda de camino, que son 1,500 kilómetros de distancia, pues nada, pues total, ¿no? Entonces, yo diría, primera cosa, la política de gobierno está muy bien que se haga, ¿no? Pero habría que, digamos, hacerla con un poco más de sensatez, ¿no? La política pública está muy bien que se sumen, digamos, estas diferentes instancias. Qué bueno el anuncio que menciona Gabriel de que sectores Zagarpa se pongan a trabajar para impulsar, me imagino yo, el turismo gastronómico. Qué bueno, me parece sensacional. Ojalá que esto suceda pronto. Mi preocupación es, ¿y qué va a pasar dentro de un año? Porque
nuestro problema es que esas políticas públicas se acaban cuando cambian a los titulares de las dependencias o cuando cambia el sexenio. En México, el 28 de febrero del año 2011 se suscribió el Acuerdo Nacional por el Turismo, que decían que era, bueno, verdaderamente el non plus ultra, que con eso ya el turismo iba a dejar de tener problemas, ¿no? Y como se hizo también, este país iba a ser ya no el 10º más visitado, sino que en el 2018 íbamos a ser el 5º país más visitado. 2 años después, en el mes de febrero de 2013, el nuevo gobierno presentó su política nacional turística que ni mencionó el acuerdo, ¿no? Por cierto, México no pasó del 10 al lugar número 5, sino que retrocedió 3 casillas el año pasado y somos el país número 13 en términos de llegadas de turistas internacionales. Entonces, el siguiente tema pues es construyamos políticas de Estado, en donde participe sí el gobierno, que se pongan de acuerdo los diferentes actores del gobierno, los diferentes poderes, pero en donde la sociedad adquiera un papel mucho más protagónico, donde los empresarios se vean reflejados. Este tema que señala el representante de Zagarpa, ¿cómo es posible que nos imaginemos, ¿no?, que la región de Quintana Roo pues todavía tenga, digamos, una dependencia de importaciones, probablemente más del 50% de sus productos básicos, probablemente? Pues algo no está funcionando suficientemente bien y eso hace que pues las cosas no acaben de caminar. Necesitamos trabajar pues de la mano la sociedad, por ejemplo, en el caso de nuestras universidades, los gobiernos en los diferentes estamentos, en el nivel local, en el nivel federal, y entonces que si efectivamente nos ponemos todos de acuerdo y creamos una cosa que se llama el Acuerdo por el Turismo, o como quieran llamarle, pues que eso permanezca en el tiempo, como una guía, como una alineación. El segundo tema que quería contarles, y con esto acabo mi comentario para no hacer abuso de la palabra, sino solo uso de la palabra, es una reflexión después de lo que yo he escuchado en este día. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, no hace muchos años, ¿no?, pero cuando era pequeño, era muy común en estas tardes de domingo de las comidas familiares que se hablara de muchas cosas. Uno era pequeño y pues escuchaba, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención y que en estos días he estado pensando es que escuchaba con mucha frecuencia el himno nacional mexicano es el himno más bonito del mundo después de la Marsellesa, ¿no? Y luego, casi siempre después, un tequila después, alguien decía, bueno, ¿y qué me dices de la comida? La comida mexicana es la mejor comida del mundo, bueno, después de la francesa, ¿no? Este imaginario que nos inventamos solos, y eso no es lo malo, que nos los creemos solos, acaba siendo una cosa pues, verdaderamente de llamar la atención. Yo reconozco, por supuesto, la necesidad de preservar el patrimonio, pero me parece que tan importante como preservarlo es ponerlo en valor y encontrar los mecanismos, ¿no?, para sustentarlo. Y creo que en esa parte a veces nos gana la parte del vernaculismo, perdón por la expresión, ¿verdad?, esta expresión exaltada del nacionalismo, de como México no hay dos, y como Belice tampoco, ¿no? Es que es así. Déjenme compartir con ustedes unos datos del Country Brand Index, que es un índice que se elabora por un conjunto de variables en el mundo que mide la presencia de la marca país, ¿no?, en el mundo mundial. En el primer lugar, por supuesto, no está México, de hecho está un poco abajo, el lugar número 50, ¿no? Esto lo pueden consultar ustedes en internet. Decimos con una gran facilidad, somos maravillosos, megadiversos, pluriculturales, etcétera. La cultura mexicana es que ustedes no se lo van a acabar. Somos, de acuerdo con UNESCO, el 6º país en el mundo con más declaratorias de patrimonio de la humanidad. Pues, ¿qué creen? En los primeros 25 no aparece México en la categoría de patrimonio cultural y aparecen países que uno diría, ah, caray, como que no me hace mucho sentido
que Perú, que bueno por ellos, sea el 6º país percibido, ¿no?, en esta lista del patrimonio cultural. Les digo esto porque, y con eso acabo, hay una componente que tiene que ver específicamente con la parte de la comida. De acuerdo con lo que yo sé, me parece muy bien lo que ha dicho aquí Gabriel, precisando cuál es el alcance de la declaratoria, porque también nos gana esta cosa de que somos los únicos que tenemos una declaratoria, en realidad Francia sí que la tiene también. ¿Saben quién es el número 1 en cuanto a la parte de comida? Ya en la variable turística, que es un poco lo que anticipé de que iba a ser mi participación. Pues el número 1 es Italia, bien. Francia es el número 2, bien, pues ni modo, ¿no? Pero el número 4 es Singapur. Y ustedes me dicen, bueno, es el número 4, ¿no? Así mucha comida de Singapur, la presencia que tenemos, pero es así. Ellos no tienen declaratoria de Patrimonio de la Humanidad en la comida. Austria, España, Suiza, Alemania, Taiwán, Tailandia, Canadá, Suecia. El número 13 es Mauricio. Los reto que ubiquen Mauricio en el mapamundi. Estonia y Argentina. Yo diría, pues, con esto concluyo la parte que a mí toca, que por lo menos en la parte turística no hemos logrado alinear la política cultural, que nosotros pensemos, quienes estamos del lado del turismo, que todavía está más enfocada en la parte de preservación, un poco lo que decía Carlos, de apropiación o expropiación, y menos en la puesta en valor. Que qué bueno, que importante es la parte de la autenticidad, pero había que reflexionar 2 veces sobre lo que es la autenticidad y lo que significa, porque perdónenme, Santa Claus sí existe. ¿Sabían ustedes? O sea, no me vean así, por favor. Santa Claus existe y tiene su villa cerca del Polo Norte, en Laponia, y ustedes la pueden visitar. Y pregúntenle a cualquier niño que va ahí y les dirá, por supuesto que Santa Claus existe. Eso es lo auténtico. Entonces entendamos pues qué es la autenticidad, por supuesto cuidándola, ¿no? Por supuesto no desprestigiándola, pero yo creo que, digamos, tenemos en este tema de la comida, de lo que se ha gestado en los últimos años en México, de esta proliferación de escuelas de gastronomía, que también preocupa un poco. En México hay 200 de nivel técnico superior para arriba, 200, menos del 10% están certificadas, acreditadas, perdón, por el organismo acreditador de la educación turística en México, menos del 10%. Yo creo que está muy bien que haya tanta oferta, pero vamos poniéndonos de acuerdo si eso es realmente lo que queremos, pues, para la gastronomía mexicana. Yo con esto, digamos, concluiría esta intervención de mi parte, y creo que lo más atractivo sería que directamente, si hay una pregunta de ustedes que nos han acompañado, pues la hagan en este momento, dirigida pues a cualquiera de los panelistas que estamos el día de hoy con ustedes. Adelante, aquí tenemos una primera pregunta. Muchas gracias por sus ponencias. También me da como mucho gusto que, si bien lo que decían, vamos un poco rezagados, lo que sucedió ayer con el Senado, que bueno, tratar de poner congruencia en lo que estamos haciendo en México sea un buen inicio, y ojalá no sea solo para promover como turísticamente la gastronomía mexicana, sino para llevarlo a acciones concretas, y sí a la compra de todos los sitios turísticos, de los hoteles y los restaurantes y tal, que ofrecen servicios turísticos, que se lleve a cabo al menos, no sé, un porcentaje o algo de la compra mínima, a pequeños productores, ¿no?, de la región, y que se puedan consumir productos de buena calidad, no solo con este afán idealista de que vamos a promover la economía local, que es real, sino también vendiéndolo como que son productos de mejor calidad porque están más frescos y son, ¿no?, casi recién cosechados. Sin embargo, esta otra parte de que este año haya sido muy bueno en exportación me preocupa mucho, porque si bien somos, sí, la huerta de Estados Unidos, también somos muchas otras cosas, y no estoy segura que sea lo que queramos. Si el 70% de las verduras y frutas que consumen en Estados Unidos es mexicana,
me suena bastante ilógico que en México el consumo de verduras y frutas sea tan bajo. La dieta mexicana, que era la dieta prehispánica, una de las más ricas y nutritivas y saludables del mundo, ahora se haya convertido en lo que se ha convertido, y la epidemia de obesidad y sobrepeso y enfermedades crónico-degenerativas nos tiene como nos tiene, ¿no? Además que, bueno, esto representa un gasto para el sistema de salud insostenible. Pero bueno, mi pregunta ya como más concreta es si se está haciendo algo o alguna política para, más allá de promover la exportación, detener la importación de productos y fomentar la producción local, y que esa producción local se quede, o sea, que se fortalezcan esos mercados locales, que el gobierno tiene el poder de hacerlo, que se fortalezcan esos mercados locales para promover que se consuma acá, porque yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes comunidades en el país y platicando con la gente, el consumo de verduras y frutas no va más allá de 1 a 2 veces por semana, si bien les va, y eso es por disponibilidad y por acceso. Y, perdón, una segunda última, perdón que está un poco larga mi intervención. Con este afán también de proteger los productos de calidad e incluso con la finalidad de exportar, pues tenemos que tener estos productos propios y conservar la diversidad y la variedad de la gastronomía mexicana, y eso implica la diversidad de los ingredientes y de los alimentos. ¿Qué postura ahorita se tiene de Zagarpa hoy, por ejemplo, para la siembra de transgénicos, ¿no? Que sabemos que eso atenta directamente contra la biodiversidad y afecta en más a los pequeños productores? Gracias. Sí, adelante. Bueno, gracias por las preguntas. Primero, quisiera decirles que estamos tratando de empoderar a las organizaciones más que nosotros. En la Secretaría estamos apoyando a la Fundación, por ejemplo, Campo y Salud. Nosotros estamos destinando recursos públicos que antes se trataban de ejercerlos directamente el Estado mexicano. Hoy en día que hemos cambiado esa percepción, hoy bajamos esos recursos a través de organizaciones, y una de las organizaciones es la Fundación Campo y Salud con el programa 5 al Día, donde estamos conectados con esta red internacional para el fomento del consumo de frutas y verduras. Estamos sacando una campaña nacional de frutas y verduras. Estamos tratando ha sido muy difícil conectar a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, porque en este país siempre hay un gran debate, ¿quién tiene el mejor programa? Y entonces hay una duplicidad de programas, de funciones, y bueno, pues ha sido, yo creo que el reto de esta administración. Si ya logramos empoderar que recursos públicos bajen a esta gran fundación, que ya hay una campaña nacional, bueno, ¿cómo hacemos que estos recursos públicos crezcan? ¿Cómo tenemos que hacer cultura, una campaña de concientización mucho más extensa con las escuelas, con el sistema de salud, con el DIF, para apropiar realmente que esta campaña tenga un efecto mediático y de impulso, porque no nada más lo que está detrás puede ser una mejor comercialización o aumentar la comercialización de frutas y verduras. En México no tenemos campañas, el impulso del consumo de la fresa o de la guayaba o de la zanahoria, no, sino a través del fomento del consumo y de la importancia de concientizar a la población mexicana del consumo de frutas y verduras. Es como nosotros justificamos que estos recursos apoyan a la producción agropecuaria. Sin embargo, obviamente el ejemplo de las exportaciones es un ejemplo, nada más es un ejemplo de una política pública que estamos focalizando, pero que el protagonista de esta política pública de exportación es el productor. Que sí importamos muchísimos. Si nosotros estamos exportando 23,000 millones de dólares aproximadamente, importamos cerca de 27,000 millones de dólares. Somos un país que dependemos de muchos alimentos
porque tenemos problemas estructurales, tenemos una gran tenemos fraccionada la propiedad de la tierra. En promedio, un campesino, el promedio nacional es de 2 a 5 hectáreas. Entonces son muy pocas las unidades económicas que están integradas. Estoy hablando de ya apropiaciones arriba de las 100 hectáreas, que a diferencia de otros países de América Latina, donde pues la promoción, a veces el gobierno se hace agente de la promoción de unidades económicas de extensiones de 1,000, de 2,000, de 3,000 hectáreas. Nosotros, pues todavía el impedimento legal, volvemos otra vez a que necesitamos realmente entrar a los temas de la legalidad para que nuestro marco legal permita, pero lo que sí estamos buscando, ¿qué estamos importando? Por ejemplo, ¿qué importamos? Pues nosotros importamos maíz amarillo y es el maíz amarillo del que pues preocupa. Estamos preocupados por los transgénicos, que en México hoy en día la posición del gobierno es estamos dando algunos autorizaciones para siembras de sorgo en el sur, en campos experimentales. La posición de la Secretaría es, tenemos todo un organismo de monitoreo de organismos genéticamente modificados que está sesionando en sesión permanente. La posición de México es: estamos en una fase de experimentación y obviamente las organizaciones, mientras han avanzado estos campos experimentales, pues han entrado en movilización muchas organizaciones y bueno, pues la posición de esta administración es que no vamos a abrir a la autorización expansiva de este tipo de cultivos, sino seguiremos monitoreando y los acuerdos con la sociedad civil, con las organizaciones que están impulsando toda esta lucha en contra de compañías en específico, contra la siembra de transgénicos. Bueno, pero nosotros somos un gran consumidor de maíz amarillo, porque no producimos, el maíz que se produce es maíz blanco para el consumo nacional, y todo lo que importamos de maíz amarillo es para la producción de alimentos balanceados para el ganado, para el sector pecuario, para producir azúcares, mieles, a través de la agroindustria. Estamos importando más de cerca de unas 15, 17 millones de toneladas de maíz amarillo, que muchas veces el maíz pues de donde importamos, principalmente de Estados Unidos, hacemos otras importaciones también de Sudamérica, pero principalmente pues también hay ahí cepas que se han venido produciendo transgénicos. Entonces, somos un gran importador de lo que nosotros en complemento no tenemos capacidad de producción. Empezamos con unas siembras de maíz amarillo de cerca de unas 1,500 toneladas. Cuando vino las heladas en Sinaloa, tuvimos que volver a reconvertir ese potencial de incremento de producción de maíz amarillo. Otra vez tuvimos que recuperarlas en maíz blanco para evitar importaciones. Y bueno, pues siempre el debate de México es pues que no tenemos la suficiente apropiación de grandes extensiones para producir maíz amarillo, porque va en contra también de la propia seguridad del abastecimiento del propio maíz blanco que se produce en México. Importamos lácteos e importamos cárnicos para complementar lo que no se produce. Tomaríamos por razones de tiempo 2 preguntas más. Tenemos una aquí de este lado, si me ayudan con el micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Solamente quisiera como de polémica y dejar, porque lamentablemente el tiempo…